Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me esté escuchando, pero el día de hoy tengo, pues, ¿cómo decirlo? El orgullo de hacer dos podcasts de la misma familia el día de hoy, porque hoy me tocó atender al secretario Cuauhtémoc Ramírez en esta sección que ya a todo mundo le parece graciosa, que le parece un poco ocurrente, pero que se llama Lo que callan los servidores y las servidoras públicas. Aquí vienen a confesarse, hoy se confesó Cuauhtémoc Ramírez y además de eso tenemos a Rosendo Caro, director de la Comisión Forestal de Michoacán, el día de hoy, que también viene a platicarnos pues todo lo que pasa allá, qué es lo que calla el director de la COFOM. Y bueno, bienvenido, ingeniero Rosendo, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Perfecto. Hoy no nos puede acompañar el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por eso decía que ya me tocó a mí hacer los dos, pero encantado como siempre. Pues primero que nada, que la gente entienda, porque muchos sabemos, pero muchos otros no, ¿qué es la COFOM, ingeniero? Bueno, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán es un organismo público descentralizado que tiene como mandato legal el promover el buen uso, el buen manejo de los recursos forestales de Michoacán, su conservación, su protección y la organización o el fomento a la organización de los dueños de bosques para que obtengan de estos el beneficio que requieran para su desarrollo óptimo, para su desarrollo económico y social. A ver, pero entonces, ¿hay dueños de bosques? Hay dueños de bosques, todos los bosques de México tienen dueños. Ya. Fundamentalmente comunidades indígenas, ejidos y en menor proporción pequeñas propiedades. Por ejemplo, aquí en Michoacán la mayor proporción de propiedad de bosques y selvas está en manos de ejidos y comunidades, y hay un porcentaje menor de propietarios privados localizados fundamentalmente en el oriente y en la región suroccidental de Michoacán. En el resto del estado, la mayor parte de la propiedad de bosques y selvas pertenece a nuestros pueblos originarios y a ejidos, que como ustedes saben es una propiedad que es un tipo de propiedad que resultó de la reforma agraria mexicana después de la Revolución Mexicana. Claro, el artículo 27 constitucional. Así es. Sí, pero entonces, digo, si yo tengo, no sé, 1 hectárea, supongamos, y quiero plantar un bosque, yo soy dueño de ese bosque, pero pero no puedo hacer lo que yo quiera con él, ¿o sí? Ahí hay un problema que desde mi punto de vista, y mucha gente no comparte este punto de vista, pero finalmente lo que voy a decir es producto de mi experiencia, es que en el caso de los propietarios forestales hay una pérdida o un despojo, digamos así, de los derechos de propiedad de un propietario, valga la redundancia. ¿Por qué? Rápidamente le digo, si usted es dueño de una parcela agrícola y siembra maíz, a nadie le pide permiso. Si usted quiere cortar el cultivo de maíz a media temporada, nadie le dice nada. Si usted quiere quemar su maíz, nadie le dice nada. Si usted quiere transformar toda la milpa en rastrojo, nadie le dice nada. Igual sucede con el dueño de ganado. Si usted es dueño de borregos o de vacas, quiere sacrificar una vaca para la boda de su hija, no le pide permiso a nadie. Eso es ser propietario, porque tiene derecho de uso, derecho de usufructo y derecho de transferencia. En cambio, el dueño de bosque no puede hacer eso. Usted, para poder cortar un árbol, tiene que pedirle permiso a la autoridad. Para transportar los trozos resultantes del aprovechamiento de ese árbol, tiene que pedir permiso a la autoridad. Para transformar esos trozos en tablas, tiene que pedir permiso a la autoridad. Y para vender esas tablas también tiene que pedir permiso a la autoridad. Entonces eso significa que la propiedad, entre comillas, que tiene el dueño de un bosque es solamente en papel, porque no ejerce a plenitud esa propiedad. Y eso explica, según mi punto de vista,
muchos de los problemas que tenemos en el aprovechamiento, en el manejo, en la protección, en el cuidado de los bosques. Muchas veces los dueños de bosques dicen, pues si no me das permiso, que se queme el bosque. Si no puedo yo cortar los árboles que necesito, pues entonces que los vendo, o sea, que de manera ilegal. Hay como irresponsabilidad, como renuencia, más bien, porque es como una forma de protesta por esa manera en que tutelamos desde el Estado la propiedad de los recursos forestales. Yo eso le llamo el origen de la tragedia de los bosques mexicanos. ¿Sí? Michoacán es forestal, ¿no? Vocación eminentemente forestal. Aparte, yo crecí en Uruapan y recuerdo que ahí estaba la escuela forestal número 1. Sigue estando ahí, orgullo de Uruapan, y es una de las herencias de la política educativa del general Cárdenas, que construyó escuelas, internados para hijos de campesinos, hijos de obreros, y la Escuela Forestal de Uruapan es uno de los últimos ejemplos de esa política. Sí, porque yo recuerdo, digo, ahora ya no me toca ver los desfiles del 20 de noviembre allá, ¿no? Pues ya vivo en Morelia, pero recuerdo mucho, a mí me impresionaba la disciplina que traían, las acrobacias que hacían, y de niño era común entre amigos, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande forestal? Ya luego los papás nos iban diciendo, no, mira, hay otras cosas, o no sé, uno va cambiando de parecer, pero de niños, o sea, yo recuerdo que con los que me juntaba, era ese el tema, ¿no? Porque nos impactaba mucho. Aparte, no sé, teníamos 8 o 9 años. Los chavos de 17, 18 de la forestal, para nosotros eran grandotes, ¿no? Ya luego uno va creciendo o va a lo mejor adquiriendo otros gustos, o su vida la va enfocando en otras cosas. Pero sí recuerdo bastante que era como el contingente estelar en el desfile, ¿no? Y luego a mí me surgió la duda ya en la universidad estudiando historia, que bueno, me voy a poner a investigar por qué es la escuela forestal número 1, por qué se hizo en Uruapan. Efectivamente, Lázaro Cárdenas, toda esta parte de la gestión, es un internado, ¿sí? Para que las personas que no puedan pagar una renta y que sean de fuera, pues bueno, puedan quedarse ahí. Y supongo que sigue produciendo, ¿son ingenieros o son técnicos? Técnicos forestales. Bueno, una de las primeras cosas que posiblemente hagan honor al título de este programa, lo que callan los funcionarios. Bueno, sí. Yo no lo callo, pero yo fui alumno de esa escuela, a mucho orgullo. Mi padre estudió ahí, mis hermanos estudiaron ahí, y no me da pena decirlo que ahí en esa escuela aprendí lo que significa comer 3 veces al día. Claro. Porque anteriormente no. Claro, y está bien. Sí. Esa es creo yo, el origen que tendríamos que tener, que tienen que tener todos los funcionarios, porque cuando uno padece esa clase de cosas, es cuando uno se plantea ver por los demás, ¿no? No del todo, a lo mejor hay excepciones, pero sí, digo, la gran diferencia, perdón otra vez, pero siempre le pego, la gran diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, claramente es esa, ¿no? Entonces, qué bueno que lo reconozca, Inge. Eso no tiene por qué darnos, nunca, no tenemos por qué callarlo. Eso, al contrario, es un motivo de orgullo. Al contrario, efectivamente. Entonces, ya nos queda claro, Michoacán tiene mucho bosque, el propietario pues nomás es propietario en papel, y eso considera usted que es como una de las grandes tragedias, ¿no? ¿Cómo corregimos eso? Yo creo que tenemos que hacer adecuaciones al marco legal. Tenemos que modernizar el marco legal, estamos décadas atrasados en eso. Lo primero que hay que hacer es reconocer que el dueño de un bosque tiene el derecho de uso, el derecho de usufructo y el derecho de transferencia. Y también reconocer que el dueño del bosque no es un ignorante en cuestiones forestales. A veces sabe mucho más que los ingenieros. Yo lo puedo decir también con mucho orgullo que lo poco que sé de la actividad forestal no lo aprendí totalmente en la universidad. Y vaya que también orgullosamente soy egresado de la Universidad Michoacana. ¿Tecnología de la madera? No, Facultad de Agrobiología. La Benito Juárez, la que está en Uruapan precisamente. Sí, de la especialidad de bosques.
Yo salí de ahí, egresé de ahí, lo digo con mucha satisfacción, pero todos los elementos prácticos de la actividad forestal los aprendí fuera de la escuela. Y los aprendí en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Sí, que claro. además es también nuestro orgullo como Michoacán y como México. Y una cajeta deliciosa, yo de niño. Sí, mi mamá era, vamos a la iglesia, mi abuela también, y yo decía, sí voy, pero lo que quiero es cajeta, ¿no? Porque Sí, siempre me sí. regalaban en los puestos, te regalan pruebitas en una Sí, cucharita de madera, y yo sí, encantado, exactamente. sí. Entonces, la comunidad de San Juan Nuevo es el ejemplo más relevante, más importante, que demuestra que los dueños de bosques tienen toda la capacidad para hacer un manejo adecuado. Los técnicos que generan los estudios sobre los que se fundamenta el aprovechamiento forestal de esta comunidad son comuneros. Los administradores son comuneros. Los operarios de los hornos de secado, de los aserraderos, son comuneros. Entonces, tenemos que eliminar de nuestra cabeza esa actitud racista, paternalista, Claro. y discriminatoria que indica que un campesino, por ser campesino, no tiene esa capacidad. Que no tiene técnica, ¿no? Por Uy, ejemplo. uy, uy, no, hombre, al contrario. De cualquier lugar de Michoacán a donde vayas, a la selva seca de La Huacana, de Churumuco, de Aquila, de Coahuayana, o a los bosques de Oyamel, de la mariposa monarca, o a los bosques de pino de la Sierra Purépecha, platicando con cualquier gente, Claro. te das cuenta de cuánto saben. Nada más que ese conocimiento tradicional, ese conocimiento comunal, esa sabiduría comunitaria ha sido despreciada y ha sido ninguneada. Sí, minimizada, ¿no? Exacto. Como algo que no queremos porque pues no es parte de lo... dirían los neoliberales, no es parte de la tecnocracia, ¿no? No se aprendió en Harvard ni en Oxford, ¿no? Pero efectivamente es conocimiento. O del ITAM o del Sí, Tecnológico aquí Monterrey. aterrizando lo del ITAM o del TEC de Monterrey, ¿no? Lo curioso es de que los ejemplos más importantes de manejo forestal de México no están en las empresas privadas, están Claro. en las empresas comunitarias. Las empresas comunitarias de Oaxaca, de Durango, de Quintana Roo, de Michoacán, sobrevivieron la gran crisis del 94. Claro. Como resultado de esa crisis del 94 desaparecieron grandes empresas privadas y las empresas comunitarias se mantuvieron. Claro. Y no solamente se mantuvieron, sino se fortalecieron. Claro. Y a partir de la experiencia de las comunidades indígenas, México es pionero a nivel mundial en certificación forestal. Pionero A nivel mundial. La mayor superficie de manejo forestal certificado de propiedad social está en México. Tenemos más de 1 millón de hectáreas certificadas en ejidos y comunidades. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, pero también nos tiene que llenar de mucha responsabilidad. Claro. Para compensar, para regresarle a los dueños del bosque los apoyos que requieren para seguir haciendo ese trabajo que nos beneficia a todos. Sin los bosques bien manejados no hay agua. Sin los bosques bien manejados no hay paisajes hermosos. Sin los bosques bien manejados no hay fauna. No vamos hasta mesas, pues, ¿no? O sea, sillas, sí. Sin los bosques bien manejados hay tragedias. Claro. Cuando un bosque lo queman o lo talan y después llueve, hay aludes, hay deslaves que sepultan pueblos enteros. Entonces, justamente ahora que nos tocó, ¿no? Visitar Churumuco, exacto. Por ahí andábamos y nos contaban la historia ahí de una presa pequeñita que hicieron y que luego hubo un deslave y que se tapan y ya no sé, desasolvarlas es un dineral. Y justamente es parte pues de ser responsable con el entorno. A ver, yo sí soy como Carlos Marx cuando dice que el medio ambiente del hombre pues es todo y que lo modificamos, pero hay que ser responsables, ¿no? O sea, una cosa es que
la economía sustente todo, nos guste o no, y otra cosa es que la planifiquemos, o sea, no nada más así, a ver quién gana más, a ver quién saca más lana, no me importa lo que pase mañana, no me importa lo que pase con la gente alrededor, solamente digo, recuerdo mucho Chico Méndez, Color de Mel, lo que me tocó cuando yo estaba chiquito, y luego fui haciendo conciencia por la canción de Maná, que a mi mamá le gustaba Maná, ya en la universidad me tocó ver todo ese proceso, ¿no? Del neoliberalismo en el mundo, en América Latina, en México, y ver cómo sucedan estas cosas, pero bueno, pues usted lo acaba de decir, ¿no? Tenemos que tener, tenemos que ser responsables con lo que hacemos con los bosques, tenemos que tener los cuidados y al final de cuentas nos beneficia pues a todos, pero principalmente a los dueños de los bosques. Efectivamente. Y además hay que considerar algo que yo siempre sostengo cuando me invitan a pláticas como esta. Podemos vivir sin oro, podemos vivir sin petróleo, podemos vivir sin electricidad, sí, claro. Podemos vivir sin internet, sin televisión, sin celular, sí, pero no podemos vivir sin agua, claro, y no podemos vivir sin suelo. Claro. Los bosques son generadores de agua y generadores de suelo. 5 centímetros de suelo separan al hombre del hambre. Si no cuidamos el suelo, si no cuidamos los bosques, la humanidad no tiene futuro. Claro. Y el futuro de la humanidad ahorita, con el problema que hemos provocado nosotros por esa orgía de destrucción de la naturaleza promovida por el capitalismo, si no cuidamos los bosques, la humanidad no tiene futuro. Claro. Posiblemente seamos la última generación, sí, o la última expresión de la cultura humana. ¿Qué pasa con el aguacate? ¿Por qué hay tanto aguacate? ¿Deja mucha lana? Es un frenesí destructivo. Deja mucha lana porque no está pagando el costo. Ajá. No paga buenos salarios. Claro. No paga seguridad social. Sí, porque también es estructural, es cierto. Sí, no paga el agua. Cualquier hijo de vecina construye una presa, una olla de agua, sí, sin pedirle permiso a nadie. Pero el agua no es propiedad del que hace la olla. El agua es propiedad común, es para bien común. En el momento en que se privatiza el agua, debería de pagarse el costo que eso representa. El costo que representa que comunidades enteras se queden sin agua. El costo que representa que comunidades enteras les llegue poca agua, pero además contaminada. Claro. El propietario de la huerta de aguacate no paga por la descontaminación del agua. No paga por la descontaminación del suelo, aplica agroquímicos, aplica fertilizantes, aplica herbicidas que contaminan el suelo, y eso tiene un costo. Y ese costo lo estamos pagando todos cuando se enferma alguien del riñón, cuando se enferma alguien del hígado y va a un hospital público. Nosotros estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad, no solamente de aguacateros, en general de todos los que no asumen el costo y las consecuencias de sus actos. Entonces, sí, el aguacate tiene unas de las tasas de rentabilidad más altas. Bueno, no el aguacate, el cultivo del aguacate. Pero es a costa de que no asumen los costos ambientales, ¿sí? El bosque proporciona beneficios ambientales a toda la humanidad. Cuando eliminas el bosque para poner un cultivo de berries o una pradera para ganadería o una huerta de aguacate, estás privando a la sociedad de esos beneficios ambientales. Y entonces el dueño de ese terreno debería de pagar. Claro. Por eso, por esa pérdida, claro, pero no paga. No, entonces, sumándole, no paga buenos salarios, no paga seguridad social, no paga el agua, no paga los costos de los servicios ambientales de los cuales él se apropia sin ninguna compensación. Esperemos que los pague o hagamos que haya un marco legal que los obligue a pagar eso, y entonces el aguacate va a dejar de ser negocio. Claro. ¿Sí? Va a ser un negocio como cualquiera. Común, sí, como cualquier pero otro. Ahorita es el oro verde porque hay una tremenda irresponsabilidad ambiental detrás de eso. En este espacio justamente me tocó también compartir los micrófonos con Juan Pablo Puebla, que es el subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Y él me comentaba eso, me decía
que en el tema de la regularización, en el tema salarial, seguridad social, etcétera, me decía, hay una broncota, porque nosotros vamos y hacemos inspecciones. Y me decía él, las berries están más reguladas. ¿Por qué? Porque empresas como Grisco los someten. Él me decía, el tema está en el aguacate. Uh-huh. Me decía, a veces vamos con el equipo para la inspección, caemos de sorpresa y hasta gente armada nos recibe, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, Uh-huh. él decía, ahí hay un problema, pero bueno, él decía que estaban trabajando ya de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública y de la mano del gobierno del estado para lograr que se concretara eso, porque sí, efectivamente decía, o sea, nos decían, no solamente es el salario bajo, o sea, llegas a lugares donde están hacinados como esclavos. Gente que le preguntas de dónde soy, de Veracruz, de una comunidad, me prometieron trabajo, me trajeron, no tengo cómo regresarme, y me meten en una galera con otras 40 personas y aquí vivo, aquí como, aquí voy al baño en este espacio de 2x2, o sea, en condiciones realmente, pues, horribles, ¿no? Y creo que es parte de la transformación justamente del país que se plantea el presidente, que nos planteamos todos, porque eso tiene, como usted bien lo dice, eso tiene que regularse, porque a ver, no estamos en contra de que se comercialice el aguacate, pero que se regule, ¿no? Esta parte a mí se me hace muy lógica. Bueno, genero todo este daño, pues pago al año, ¿no? Una compensación para que ese dinero sea destinado para resolver todos estos problemas o poder menguar todos estos problemas que estoy ocasionando. Pero no, efectivamente, el otro día platicaba con una bióloga y me decía, es que hasta aquí, aunque no lo creas, aquí en Morelia hay ya montañas donde si das la vuelta ya están sembrando aguacate. O sea, es increíble. Yo crecí en Uruapan y bueno, nos decían que el aguacate era de esa zona y aparte había mucha agua y un clima muy frío, templado. No, ahora uno vaya a ese calor de repente. Sí, claro. O sea, todo lo que genera el fenómeno pues ambiental de la expansión del aguacate, aparte los incendios forestales, ¿no? Que estaba señalando. Entonces, muchos son provocados, ¿no? La gran mayoría de las veces, más del 90% de los incendios son provocados. Pero aquí hay que señalar algo que es muy importante. La gente piensa que este problema viene de 10 o 15 años para acá. En realidad no. El problema viene desde los años 70, cuando aparece el aguacate. Y en esa época la corrupción en el medio forestal era increíblemente bogante, aceptada y aplaudida además. Y quienes iniciaron, muchos de los que iniciaron el cultivo del aguacate en Uruapan, en Peribán, lograron obtener los permisos de cambio de uso de suelo pues vía corrupción. Ya. ¿Sí? Pagándole al guarda forestal o pagándole al ingeniero forestal. Entonces, esto se acelera a partir de que se abre la frontera de Estados Unidos al aguacate mexicano. El Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí, a finales de los años 90 se abre la frontera y entonces se desata. Y ahora que está, pues ya no decimos iniciando, pero en realidad así lo es, iniciando esta administración estatal, se encuentra con una bomba de tiempo. Realmente es una bomba de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque con el TEMEC, en cualquier momento los europeos o los estadounidenses van a decir, a ver, por razones ambientales o por razones laborales, el aguacate no entra porque están violando el TEMEC. Y yo creo que el señor gobernador ha hecho énfasis en que se le va a entrar y se le va a entrar en serio al asunto del aguacate. Primero, por lo que a juicio de él, y yo comparto su preocupación, es lo más importante, el asunto laboral. No podemos estar criticando las condiciones en las que nuestros paisanos trabajan en Estados Unidos cuando esas condiciones se están dando aquí. O hasta peor, ¿no? O hasta peor, ¿sí? Y yo creo que también se tiene que regular la frontera aguacatera. Tenemos que, con criterios científicos, con criterios técnicos, definir un hasta aquí. Es decir, de esta altitud o en este tipo de suelos o en estos terrenos que están cercanos a una zona arqueológica o esta población, ahí está prohibidísimo el cambio de uso de suelo. Y aquel que lo haga, todo el peso de la ley. El problema es de que se dejó crecer esto a un grado de que yo lo califico como un frenesí
destructivo. Sí. A ver quién destruye más. Y el que destruye más, localmente es reconocido como la persona exitosa, ¿no? Claro. Es decir, estamos vanagloriando, estamos glorificando al destructor ambiental, cuando debería ser al revés. No, y además esto es algo que ha pasado en todos los sectores, pero la delincuencia organizada se ha infiltrado tanto también en esta parte que sí llega a ser una bomba de tiempo. Esperemos que el gobierno del estado siga haciendo lo que está haciendo, redoble esfuerzos, y todos nosotros también, si vemos que a lo mejor alguien anda por ahí queriéndole prender a unos arbolitos, a un bosque, pues hay que denunciar, ¿no? Me imagino que COFOM tiene alguna línea telefónica, algo así, donde podamos comunicarnos. Sí, hay que resaltar algo. Precisamente voy a mencionar dos señales inequívocas de que las cosas están cambiando. En el asunto de incendios forestales, el señor gobernador nos autoriza una ampliación de emergencia para poder atender el asunto de incendios forestales, algo que nunca se había hecho. Se nos autoriza un incremento de más de un 50% para poder integrar mayor número de brigadas. Y eso trae como consecuencia la reducción en un 30% de la superficie afectada por incendios. Y eso trae como consecuencia también que Michoacán sale de la lista negra de los 10 estados con mayor superficie afectada por incendios forestales. Qué bien. Ocupamos el lugar número 11. Desde 1982, Michoacán estaba de los 10. Michoacán estaba siempre en el sexto, en el cuarto, en el quinto. Y ahora salimos de un momento a otro al número 11. Y el compromiso es de que nos vayamos alejando cada vez más de ese lugar. Claro. Segundo, el gobernador establece como compromiso el que los helicópteros que anteriormente se utilizaban para otras cosas, claro, que se utilicen para atender incendios. Exactamente, ¿no? Y eso también rinde su fruto. Y junto con eso, por primera vez en la historia de Michoacán, el gobernador autorizó un programa especial para la zona más alejada de Michoacán, que es Aguililla y Cualcomán, y que además es la reserva forestal más importante de Michoacán. Sí, para atender. Mucha gente asocia Aguililla como con el Valle de Terracaliente y también tiene una parte serrana. Sí, serrana, sí, de la sierra. Entonces, la parte serrana de Cualcomán y de Aguililla es la parte más importante de producción maderable. Y entonces nunca se había apoyado esa zona. Para atender esas zonas se contaba con 4 brigadas. ¿Cuánta gente es en una brigada? De 8 a 10 gentes. O sea, entonces, 40 personas más o menos para atender toda para esa atender zona más de gigantesca. 200,000 hectáreas, más de 300,000 hectáreas. Es increíble. Ajá. Bueno, el gobernador autoriza un programa especial para que de 4 brigadas tengamos 22 brigadas. ¿Qué trae como resultado eso? Que los incendios disminuyen en esa zona un 62% en superficie afectada. Entonces, ¿qué indica eso? Que el problema de incendios o de tala o de cambio de uso de suelo no es un problema que no se pueda resolver. Al contrario, se puede resolver siempre y cuando haya voluntad política. Y en este caso, aquí están las señales de que hay voluntad política. Pero además el señor gobernador nos dijo, no solamente quiero mayor atención con brigadas, quiero también que donde haya evidencias de que ese incendio fue provocado para cambio de uso de suelo, se proceda legalmente. Y de esa manera, por primera vez también, la COFOM levantó o presentó ante la Fiscalía 80 denuncias, cosa que nunca se había hecho. Entonces quiere decir que va en serio. Claro. Ahora, esa es una parte del problema. ¿Cuál es la otra parte del problema? Pues combatir la tala ilegal, combatir el cambio de uso de suelo, y en eso estamos. En eso estamos porque siguiendo el interés y la voluntad del señor gobernador, muy pronto estaremos en condiciones de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública para la creación de la Guardia Forestal. Perfecto, se va a crear, no, y es que digo, si Michoacán es un estado forestal, sí, debemos de tener una Guardia Forestal. Claro. Qué bueno, ¿no? Es la primicia, qué bueno. Se va a crear una Guardia Forestal, ojalá se logre rápido. El gobernador ya lo anunció.
a partir de que se creó la Guardia Civil hace unos meses, dijo, dentro de esta Guardia Civil va a haber un cuerpo especializado que atienda la problemática forestal. Entonces, vamos a tomar las cosas en serio. Yo realmente no llegué a la Comisión Forestal a rascarme el ombligo. Claro. Yo llegué con el compromiso de que recuperemos el prestigio que alguna vez tuvo la comisión como la institución estatal forestal de avanzada en el país. En los años 60, 70 la comisión forestal era de lo mejor que había. Y lo tenemos que hacer. Vamos a recuperar ese prestigio, esa imagen, trabajando duro, trabajando con mucha honestidad y trabajando sobre todo con mucha cercanía a las comunidades y a los ejidos. Porque principalmente digo, ahí está el respaldo, ahí está el apoyo, ahí está la fuerza, trabajar de la mano con la comunidad, con los pueblos, o sea, no verlo desde nuestra visión acá, pues sí, desde una oficina en Morelia, pues todo se ve muy tranquilo, ¿no? Pero hay que ir a territorio, hay que ir al campo, hay que salir, hay que escuchar, hay que recolectar lo que decíamos hace rato, las experiencias, incluso en técnica, ¿no? De las personas que están ahí, pues son muy valiosas. Pues eso, digo, a mí me da bastante gusto, pero quiero hacerle otra pregunta, ingeniero. Yo sé que no tiene mucho que ver, no se relaciona mucho, pero yo vi que estaban vendiendo arbolitos de Navidad. ¿Cómo les fue con eso? Excelente, excelente. Este es el 7º bazar y conforme pasa el tiempo, el año pasado que llegamos se realizó el 6º, con la participación de 48 expositores. Este año tuvimos 72 expositores, es decir, incrementamos casi en un 50% el número de expositores. Nos fue bien porque los expositores que vendieron arbolitos de Navidad, en el segundo día ya no había. O sea, se acabaron los árboles, ¿sí? Trajeron otras cargas. Bueno, y no quedó ningún arbolito. La idea de hacer este bazar es crear un escaparate para que el productor ofrezca directamente al consumidor no solamente los arbolitos, sino todas las artesanías que tienen que ver con esta temporada, nacimientos, esferas, venaditos de ¿cómo se llama tabardillo, en fin, todo lo que tiene que ver desde la festividad que se celebra el día de hoy de la Virgen de Guadalupe hasta Navidad. Y además con otro tipo de productos que de cualquier manera se relacionan también con la temporada. Creo que las ventas sobrepasaron lo del año pasado en una buena cantidad, pero lo que más nos satisface es que haya habido muy buena afluencia de visitantes y que además les haya gustado novedades que introdujimos en esta ocasión. Por ejemplo, el primer día estuvieron con nosotros los cúrpites de San Juan Nuevo. El segundo día la estudiantina de la Universidad Michoacana. O sea, era vamos, no nada más era la venta y pasar y comprar, sino había ahí pues un espectáculo, pues. Sí, y algo nuestro, pues, algo nuestro, los cúrpites, y el último día el grupo Nanacutsi. ¿Son los de Guarucua? Sí, ¿verdad? La pelota purépecha, sí. No, es un grupo musical. Ya. Nanacutsi, quiere decir Mamá Luna, algo así. Sí. De música tradicional purépecha y de tierra caliente. Ya. Hubo como novedad también la ludoteca para que los papás pudieran adquirir el arbolito mientras el niño juega. Sí. Y además una ludoteca forestal y ambiental, no pelotas y... No, cosas, juegos, actividades relacionadas con lo forestal y con lo ambiental. También tuvimos una tómbola que por primera vez se presenta, y pues yo creo que también es una manera de mostrarle a la ciudadanía de que la Comisión Forestal no es solamente el combate de incendios. Sí, claro. Mucha gente nos identifica por eso. Claro. Hay un incendio, llama a la comisión. ¿Quieres un arbolito donado? Ve a la comisión.
La comisión en realidad hace muchas más actividades, muchísimas más, que lamentablemente no le hemos dado la adecuada difusión o no se le había dado la adecuada difusión. Tenemos un departamento de cultura y de investigación forestal, donde se dan cursos de herbolaria, se dan cursos de educación ambiental. Tenemos el área de cartografía forestal, tenemos la colección de fotografías aéreas más importante de América Latina en temas forestales. Tenemos también en la cartografía forestal la colección de planos forestales de mayor antigüedad del país. Realizamos también inspección y vigilancia forestal, que seguramente a mucha gente no le gusta, sobre todo a los infractores. Claro. El próximo año vamos a iniciar la actualización del inventario forestal estatal. Sí, eso también me sorprendió cuando me enteré que los árboles estaban inventariados, me sorprendió, sí. Y ahora con el inicio de esta administración y también por convencimiento del señor gobernador, vamos a voltear a un ecosistema que es el más importante de Michoacán y que nunca se ha tomado en cuenta, que es la selva seca. La mayor parte de la superficie forestal de Michoacán es selva seca, no es bosque. Y de la selva seca... Selva seca, ¿qué es? Perdón que lo interrumpe, pero ¿qué es la selva seca? Sí, un ejemplo rápido. Desde Lombardía hasta Lázaro Cárdenas, todo lo que veas ahí, toda la vegetación, todo eso que ves desde Lombardía hasta Lázaro Cárdenas es selva seca. ¿Por qué se le llama selva seca? Porque en temporada de estiaje, digamos de enero a junio, todo ese paisaje es gris. Sí. Y la gente, precisamente porque lo ve gris, no lo toma en cuenta. Y dice, esto no sirve, no tiene utilidad, no tiene importancia. Pero basta con que caiga el primer aguacero para que ese territorio gris se transforme en una hermosura, de una increíble variedad de tonalidades de verde, que nos dice que ahí es donde está el tesoro biológico más importante de México. En algún momento me tocó recorrer la costa michoacana, por ahí de marzo a abril. Luego me tocó recorrerla en agosto. Y yo decía, pasé por aquí, o sea, sí estaba todo verde, sí, totalmente distinto. Pues ahora que coincidimos en Churumuco con lo de la guacamaya, esa es selva. Sí, ya. Nada más que es otro tipo de selva seca. Ese pedacito, digamos, una cañada, precisamente porque es cañada, conserva la humedad durante más tiempo. Entonces, lo que vimos de la Huacana Churumuco, que ya estaba medio seco, ahí en Churumuco todavía está verde. Ahí en la localidad del Chocolate. Y eso nos muestra la enorme importancia que tiene, en este caso, este ecosistema para mantener la humedad, mantener el cauce, más bien la cuenca, que da origen al arroyo que da vida en muchas comunidades cuenca abajo. Entonces, vamos a voltear hacia la selva seca porque ahí hay tradición, hay conocimiento, hay riqueza que no se ha aprovechado de una manera adecuada, y vamos a generar proyectos junto con las comunidades. Más bien, las comunidades van a generar proyectos que nosotros acompañaremos para que hagan un uso mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, que lo han hecho bien, para beneficio de ellos. Y eso yo creo que nos va a dar mucho orgullo como michoacanos, porque en el ámbito nacional en ningún estado se ha volteado hacia la selva seca. Y nosotros sí queremos darle la importancia que merece. Claro. ¿Cuál es la especie, o sea, está bien dicho, especie de árbol que predomina en Michoacán? Depende del ecosistema. En el ecosistema de bosque de coníferas, pues obviamente el pino. El pino. En la parte más templada. En la parte más fría, pues el que predomina es el oyamel. Es el caso de los bosques de la mariposa monarca, los bosques de acá de Tancítaro, los bosques de acá, la parte alta de Tacámbaro, de Acuitzio, de Villamadero. Pero en el caso de la selva, pues a diferencia del bosque, en donde hay una especie que predomina, en la selva no hay una especie que predomina, son muchísimas especies. Entonces tenemos sobre todo especies de leguminosas,
especies como la parota, Ajá. el ramón, el cedro rojo, el cueramo, el granadillo, que son maderas muy finas. Ajá. Y que lamentablemente por el saqueo que ha habido, están muchas de estas especies, o la mayoría están en riesgo. Pero las comunidades están haciendo un esfuerzo extraordinario para reproducir estas especies en viveros comunitarios y hacer reforestaciones. También tenemos una gran variedad de burseras, o que en términos comunes son los llamados copales, Ajá. de los que se extrae el copal, Sí, que se claro, utiliza claro. como incienso. Que de hecho huele el arbolito Sí. igual que el copal. Y eso pues viene desde la época prehispánica, Claro. entonces hay que aprovechar también esas especies. En Michoacán tenemos, en la zona de Churumuco, La Huacana, bueno, desde Churumuco hasta Huetamo, tenemos alrededor de unas 15, 20 especies de burseras. Ya. Y eso es una de las variedades más importantes del país. Pero también tenemos especies tintorias. Las especies tintorias son aquellas que su rama, su tallo, su raíz, su semilla o su fruto nos producen tintes naturales, y que son tintes espectacularmente coloridos, Ajá. muy bonitos. Pues los utilizaban nuestros ancestros, Claro. para las pinturas, para su vestuario, para todo. Lamentablemente esos tintes han caído en desuso por el uso de tintes sintéticos, pero podemos generar economía local a partir del aprovechamiento de esos tintes para ofrecer una alternativa orgánica, una alternativa natural para pintar La la ropa, mezclilla, por ejemplo, sí, ajá. los zapatos, la joyería. Sí. Michoacán en algún tiempo, allá en los siglos XVII, XVIII, XIX, era productor de añil. Sí, claro. Y el añil es con el colorante natural para Ajá. la mezclilla. Sí, sí, sí. México y la India eran los principales Ajá. productores de añil en el mundo, y luego aparece el colorante sintético y cae. Sí, claro, claro. Pero el añil genera economía local, es una planta leguminosa que, por ser leguminosa, fija el nitrógeno atmosférico en el suelo y sirve para fertilizar al suelo. Ya. Entonces, si reproducimos nuevamente el añil, vamos a generar economía local, pero también vamos a generar alternativas de nutrición al suelo. En lugar del fertilizante químico, el propio añil puede introducir o captar o fijar nitrógeno. Entonces, ahí tenemos un tesoro inexplorado, siempre y cuando lo hagamos con orden, con técnica, con responsabilidad y sobre todo con participación de las comunidades. La Tierra Caliente se puede convertir en un polo de desarrollo para las comunidades locales, ¿sí? Sí, y eso, claro, yo creo que, estoy seguro que el gobernador, en cuanto comentamos esto, captó la idea y dijo, órale, le entramos ahí, ¿sí? Y le vamos a entrar. Sí, perfecto, qué bueno. Y ya para ir cerrando, hace 4 años se implementó el programa de Sembrando Vida. Yo sé que la administración estatal seguramente va de la mano con esto, pero no es pues un programa que ustedes hayan impulsado. Pero yo a veces tengo dudas y quiero aprovechar que está aquí y pues para que quien nos escucha también. ¿Cómo va Sembrando Vida aquí en Michoacán? ¿Bien, mal? ¿Cómo lo ve? Bueno, hemos tenido acercamiento, no en todos los municipios en donde está operando este programa. Quiero decir que tengo la enorme fortuna de conocer desde el punto de vista laboral a la maestra Neira Sosa, que es la encargada del programa en el estado, y por ese vínculo laboral y además por coincidencia que tenemos desde hace años enfocado al desarrollo comunitario, me ha invitado a conocer los trabajos del programa aquí en Morelia, en Sitzio, en Ocupétaro, en la Sierra Purépecha, y puedo decir con mucha satisfacción que lo que he visto corrobora que cuando se acompaña a las comunidades
cuando se incorpora el conocimiento tradicional de las comunidades al correcto manejo de los recursos naturales, el resultado siempre es exitoso. Claro. Entonces, lo que yo he visto en el campo, he visto en reuniones con los sembradores y sembradoras, es que es un programa que ya es de la gente. Muy pocos programas los adopta la gente. Me enorgullece mucho, me llena de mucha satisfacción ver a mujeres dirigiendo una comunidad de aprendizaje campesino, como ellos les dicen CACs. Mujeres dirigiendo viveros, mujeres preparando biofertilizantes. Demuestra también el programa que cuando se es incluyente desde la perspectiva de género, también el éxito está garantizado. Claro. Los jóvenes están participando bien. Entonces, creo que el diseño del programa es muy bueno, y más bueno todavía es cómo los técnicos que trabajan para el programa han sabido traducir cosas muy complejas desde el punto de vista técnico para que las comunidades campesinas se apropien de ese conocimiento y lo combinen con su conocimiento tradicional. Tendría yo la esperanza de que a partir de esta experiencia de técnica social, de integración comunitaria, se pueda generar un modelo de desarrollo propio, que no le copie a nadie, que no sea importado de ningún lado. Sembrando Vida no es lo mismo en Yucatán que en Chiapas, que en Michoacán. Es más, aquí en Michoacán no es lo mismo Sierra Purépecha que Tierra Caliente y que la costa. Son realidades completamente diferentes, pero el propósito es el mismo, y yo confío, por lo que he visto del programa, yo confío que estas son 2.5 hectáreas por 10,000, son más, casi 30,000 hectáreas que se están incorporando a producción forestal, producción agrícola, producción frutícola, se conviertan en un modelo comunitario que pueda ser emulado, se pueda ser replicado por otras comunidades, y que eso sea la piedra angular de un nuevo modelo de desarrollo campesino aquí en Michoacán. Claro, pues qué bueno que nos deja claro ese panorama, porque de repente se dicen muchas cosas y digo, no es que yo las crea, pero luego más en estos tiempos, ¿no? En las redes sociales, internet, se maneja mucha información. Qué bueno que alguien con su trayectoria, con la investidura, aparte de ser el director de la Comisión Forestal del Estado, nos puede aclarar eso. Efectivamente, ahí va caminando el programa, y aparte todo esto que menciona, la experiencia comunitaria, toda esta parte de la relación que hay, incluso la adopción del programa, porque pues considero que nadie en el mundo adopta algo o hace suyo algo que está mal, ¿no? Entonces creo que esto es muy bueno decirlo, explicarlo, exponerlo, así como lo hace usted. ¿Dónde se encuentra COFOM? COFOM, y ahí va algo que me van a, que posiblemente en todos los árboles, en todos los bosques. Algo COFOM, que me critiquen porque puede parecer muy pedante, pero COFOM está en el Bosque Cuauhtémoc y se ubica en las oficinas más bonitas. Okay. Las que están por donde está Secretaría de Gobierno, ¿no? Es por ahí, sí. Ahí mismo, ahí mismo sí, compartimos. Cierto. Secretaría de Gobierno ocupa una parte del edificio, nosotros ocupamos la mayor parte del edificio, pero somos buenos vecinos, excelentes vecinos con el señor secretario, y creo que la gente que conoce las oficinas siempre lo primero que dicen es: yo quisiera trabajar aquí. Sí. Ya cuando se enteran de mi modo de trabajo, ya dicen que lo dudan, porque muy poca gente aguanta el ritmo de trabajo que tengo. Yo vi que había unas oficinas ahí por Ventura Puente, ¿esas ya no están en uso? Las estamos recuperando porque ahora que llegamos, bueno, el año pasado que llegamos, esas oficinas estaban inundadas. Ya, o sea, algo similar parecido, aquí donde estamos grabando algo ahora. Parecido, pero yo lo que me pregunto, y la respuesta puede parecer obvia, pero no la quiero dar, es que
con el mismo presupuesto que tenía la administración anterior de la comisión y el año antepasado y el año anterior y el anterior, dejaron que esa parte de nuestro patrimonio, el edificio que está en Ventura Puente, estuviera abandonado. Sí. Para recuperar ese terreno que ya prácticamente está recuperado, está restaurado, no tuvimos ningún quinto adicional. Claro. Algo parecido a lo que hicieron ustedes aquí, que yo me maravillo de ver todos los cambios realizados. Pues allí algo muy similar. Sin un quinto más de presupuesto, se logró restaurar eso. Sin un quinto más de presupuesto relacionado con este tema, restauramos 2 viveros de aquí, el Lázaro Cárdenas y el José María Morelos. Es cierto, hay un vivero, sí es un vivero, sí, donde en una ocasión recibimos la invitación y fuimos a comer una carne asada. Ahí es un vivero, ¿verdad? Pues precisamente cuando fueron ustedes habíamos restaurado un kiosco que servía de comedor o que sirve de comedor para los trabajadores y trabajadoras del vivero, pero que ya era una coladera. Entonces lo restauramos y ese día precisamente estábamos festejando que se ponía nuevamente al servicio de los trabajadores esa instalación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que con un presupuesto austero hayamos podido restaurar cosas, ruinas que nos dejaron? Y la explicación es muy sencilla. Sí nos estamos tomando en serio, no por moda, sino porque siempre ha sido parte de nuestro decálogo de conducta, el que esta administración tiene como lema honestidad y trabajo. Claro. Con honestidad y buen trabajo se estiran los pesos. Cuando no hay honestidad y no se hace buen trabajo, los pesos se achican. Claro que sí. Decíamos nosotros en algún momento cuando éramos estudiantes de la universidad con otros compañeros y a mí me tocó esta parte, esta confrontación entre Casas del Estudiante y Gobierno del Estado cuando estaba al frente Fausto Vallejo Figueroa y también con las escuelas normales. Y una de nuestras consignas era no falta dinero, sobra corrupción. Y efectivamente, si llevamos a cabo el lema de honestidad y trabajo, los pesos rinden. Claro. Porque en la honestidad está el utilizar el dinero para lo que se tiene que utilizar y si sobra algo, utilizarlo en el bien común de la dependencia del pueblo de Michoacán. Y en el trabajo la eficiencia, porque conocimos a muchos que pues nada más trabajaban de 9 a 10 y ya pues cerraban la puerta de la oficina y hacían otras cosas y todo lo demás que el mundo girara, que se inundaran las oficinas, que pasara lo que pasara, no importaba, ¿no? Y creo yo que eso debe ser un sello de esta administración, debe ser un sello de los trabajadores, de todos nosotros y qué bueno que nos acaba de contar esto, porque efectivamente ya no solamente es el Sistema Michoacán de Radio y Televisión, sino también la Comisión Forestal de Michoacán la que está rehabilitando espacios, sin un peso más para eso. Y creo que es un ejemplo, es decirles, vean, sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí podemos mejorar y aquí está la prueba, pero para eso necesitamos efectivamente tomárnoslo con mucha seriedad, el encargo que se tiene y bueno, diría el Che Guevara, ¿no? Hace falta más gente en la tierra que prometa menos, que resuelva más, que diga mejor hoy que mañana, ¿no? Y efectivamente creo que ahí está la muestra. Pues un gusto haberlo tenido por acá, ingeniero Rosendo. Un enorme gusto estar con ustedes y ojalá que no sea la última vez. Claro que no, aquí hacemos el compromiso y amarramos al director, que esté ya yo aquí. La Comisión Forestal tiene mucho que contar, muchísimas cosas que contar, cosas heroicas. Claro. Ustedes también hicieron el reportaje de las mujeres de Patuán. Ajá, de Patuán. Que es una historia que la gente de Michoacán debería de conocer, porque nos debe de llenar de orgullo. Esta historia de guacamayas calentadas es otra. Y así como eso, todo lo que hay alrededor, así como eso hay cientos de historias que contar, de esfuerzos heroicos de las comunidades por mantener su entorno natural. Y pues de gentes como los que trabajamos en la Comisión Forestal que estamos entusiasmados por acompañar esos esfuerzos.
Claro, no, pues bienvenido aquí, esta es su casa, siempre lo vamos a recibir, hay muchas cosas que contar y esperemos que nos la cuente en otra emisión más de lo que callamos los servidores y las servidoras públicas. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, le agradezco por habernos escuchado, pues ya sabe, desde un rincón de la Loma de Santa María, en algún lugar de la capital del estado, nos despedimos, pase un buen día, una buena tarde, una buena noche, no sé a qué hora nos esté escuchando, pero difunda todo lo que acaba de escuchar aquí porque pocas veces tenemos la oportunidad de tener invitados como el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Rosendo. Abrazos fraternales para todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego.